Pero la segunda ley de la termodinámica, ¿qué establece? Establece, no hay noche gratis. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a trabajar con un diámetro más pequeño con el objeto de favorecer el fenómeno de transferencia de calor. Bueno, y entonces sale la mecánica de fluidos y sale la transferencia de momentum y te dice, bueno, joven, pero si usted tiene aquí un diámetro muy pequeño, ¿qué va a pasar con sus costos de bombeo? Ustedes todos saben que si este diámetro se disminuye, pues los costos de bombeo van a aumentar. Eso lo estudiaron por allá en el curso de la mecánica de los fluidos. De manera que ahí que tenemos, nosotros tenemos que hacer como tantas veces, como casi siempre diría, en las ciencias de la ingeniería, en las operaciones unitarias tenemos que hacer unos compromisos, unos compromisos. Entonces, yo no puedo reducir ilimitadamente este diámetro con el fin de obtener una HI. ¿Por qué? Porque de otro lado tengo una contraparte que son los costos de bombeo. En la medida en que yo disminuya el diámetro, los costos de bombeo aumentan. Entonces, si los costos de bombeo aumentan, entonces aumentan los costos de operación, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que tener allí un adecuado balance, un compromiso entre estos dos frentes de trabajo que nosotros tenemos allí. Bueno, eso como tantas veces, como muchas veces sucede en las industrias químicas. Entonces hay dos fenómenos opuestos. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ahí es donde está. Ahí es donde está. Ahí es donde está el papel del profesional. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué camino tomar? Ese tema, hablo anecdóticamente acá, ese tema yo tengo por allá un trabajo al respecto, empezado desde hace muchos años. Pensé que lo iba a poder terminar, pero con este asunto que tenemos en el último año, pues el trabajo académico se incrementa de una manera tal que ni pensar en terminar ese trabajo que tengo por allá empezado. Bueno, después hablaremos de eso ya cuando por allá, cuando tengamos un espacio presencialmente por allá en radio, allá en la universidad. Bueno, continúo por acá. Bueno, entonces, ¿cuáles son los parámetros para poder utilizar esta expresión de Ditus-Volter? Entonces, tenemos acá este exponente n es 0.4 si el fluido se está calentando, 0.3 si el fluido se está enfriando. Entonces, eso ya es cierto, ya tenemos esa consideración. Bueno, continuamos acá. Las propiedades del fluido, fíjate que por acá en el PRAN van propiedades del fluido, por acá en el Reynolds, por acá también van propiedades del fluido, se evalúan a una temperatura media aritmética, que es la temperatura de entrada del fluido, siendo la temperatura T1, temperatura T2, temperatura de salida, y a la temperatura media aritmética se evalúan esas propiedades. Tenemos que observar que el PRAN esté entre 0.7 y sea menor que 100 y que el cociente L en D, para que veas el cociente L en D, este es L, este es L, L es todo esto y D es este diámetro, el cociente L. Entonces, nosotros en el problema que vamos a resolver a continuación, vamos a utilizar esa expresión de Ditus-Volter. Posteriormente, me voy a referir pues muy rápidamente a esto por razones de tiempo y por razones de la suspensión que tuvimos ahora. Entonces, posteriormente, a partir de este trabajo, y entonces ya le dan esta expresión, y
volvió a pausar. ¿Sé qué? Es que se le había pausado la llamada, pero ya. ¿Y desde cuándo se había pausado, oye? No, inmediatamente le dije, profe, es que fue unos segunditos nomás. Ah, bueno. Vea, hacía días que no hablábamos de la señal. Y hoy que nos dio por hablar de la señal, imagínate, entonces se pincha la señal. ¿Sí me explico? Estefa, pero ahí estamos al aire, estamos bien. Sí, profe, sí, señor. Bueno, entonces continúa allá en la ventana, gracias. Entonces, mira, hacen una corrección. ¿Por qué razón? Porque dice que este caso pues tiene una restricción aquí en el sentido de que la temperatura de la pared del tubo permanezca aproximadamente constante. ¿Cuándo tenemos eso? Cuando teníamos nosotros, por ejemplo, el caso de las chaquetas. ¿Sí recuerdan de las chaquetas? Que teníamos el intercambiadorcito de doble tubo. Entonces teníamos este intercambiadorcito de doble tubo. Por el interior del tubo verde, circula un fluido que se va a calentar. Por el interior del tubo verde circula un fluido que se va a calentar. Y por el espacio anular circula un vapor de calentamiento steam que se está condensando. Entonces, en esas condiciones podemos decir que esta pared de este tubo interno permanece aproximadamente constante, y entonces se encuentra que la expresión obtenida por Dittus y Volter se aplica muy bien allí. Cuando no hay esa situación, cuando tenemos definitivamente un líquido que entra caliente y se va a enfriar y otro líquido que entra frío y se va a calentar, nosotros no podemos decir que la temperatura en la pared del tubo permanece constante. Entonces, a la expresión anterior de Dittus y Volter, expresión pionera, se le hace una corrección por la viscosidad, que es lo que tienen ustedes allí. Entonces voy a referirme a esto rápidamente. Se le hace esta corrección, quedando la expresión de esta manera. Bueno, entonces aquí sí tengo que también aclarar lo siguiente. Este trabajo que dio lugar a esta expresión se hace en tubes. ¿Cuáles son estos tubes? Entonces, ustedes tienen la tabla de los tubos. Entonces, yo voy a traer por aquí tabla de los tubos. Entonces, la voy a traer por aquí. Ya la traje. Y entonces, ¿estás viendo esta tabla de los tubos? Oye. Sí, profe. Bueno, cuando estamos hablando que esa expresión fue desarrollada para estos tubos, para estos elementos que tienen una pared lisa. ¿Sí me explico? Pero, y entonces, por eso quería comentarte esto especialmente. Yo estuve buscando mucho esa expresión que se pudiera aplicar tanto para esos tubos de pared lisa, que son estos tubos de pared delgada, y cómo se podía validar esa expresión obtenida allí para estos tubos de un espesor de pared más alto, que tienen por acá no unas superficies lisas, como en este caso de esos tubes que tienes allí relacionados, sino que tienen paredes rugosas, como esos tubos de schedule. Pues resulta, pasa y sucede que fue este amigo Max Peters, que en paz descanse, murió en el 2012, fue este amigo quien finalmente me aclaró que esa expresión, a pesar de que había sido desarrollada para tubos de pared lisa, tubos BWG, que te acabé de mostrar, se podía utilizar también para los otros tubos. Y entonces nosotros allí tenemos pues esa facilidad. Y eso es lo que les digo yo aquí en
en el informe. Permíteme, lo vemos acá. Dice acá, para flujo turbulento, calentamiento o enfriamiento dentro de tubos, cualquiera de los dos, pipes or tubes. Entonces, estamos hablando de cualquiera de estos. Fue desarrollada para estos que te estoy mostrando acá en el cursor, pero se pueden aplicar bien para estos o bien para estos. ¿Me explico? Bueno, ese es un punto allí a tener en cuenta. Y otro punto es el siguiente, que para que tomes nota, este coeficiente mejor, este término de corrección por viscosidad, ese término se aplica cuando nosotros tenemos acá unas diferencias en la viscosidad, pero en general, y para que tomes nota de esto, en general, este término no se aplica cuando tenemos fluidos de baja viscosidad, tales como el agua. Entonces, fíjate, si nosotros simplificamos esta expresión, fíjate que prácticamente estos términos que quedan acá son aproximadamente los mismos que tenemos acá en la expresión pionera de Ditus y Volter. ¿Está claro o no está claro? Bueno, ojo que esta es una expresión en la cual nosotros tenemos este diámetro interior del tubo, ese está en pies y tenemos todo esto, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta expresión es la expresión de Sider y Tate, que repito, partiendo del trabajo de Ditus y Volter, pues llegan a esta expresión. Bueno, esta expresión es una expresión adimensional. Esta expresión es una expresión adimensional, lo mismo que esta inicial de Ditus y Volter. ¿Estamos o no estamos? Bueno, muy bien. Si quieren tomar nota ustedes allí, esta es la expresión, tal como mencionaba en el caso anterior, esa es la expresión, esta que estoy señalando acá con el puntero, esa es la expresión 1233, la expresión 1233, que viene en el libro de McCabe, ya te hacía la referencia para el caso de esta expresión anterior. Entonces, expresión 1233, libro de McCabe, séptima edición en inglés, página 358. Expresión 1233. Entonces, esa la encuentras allí. ¿Está claro o no está claro? Bueno, yo creo que ya con esto, podemos nosotros entrar a hacer un problema, que era la parte clave que quería que desarrolláramos en el día de hoy. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces vamos a hacer un problema en el que podamos aplicar ya finalmente todo lo que nosotros hemos trabajado sobre este tema y hemos anticipado en el mismo. Porque nosotros pusimos el foco de este trabajo precisamente en estos equipos, en este equipo, pero no de ahora, sino desde clases, desde que pudimos finalmente referenciar la importancia de estos equipos en las industrias químicas y entonces desde allí tenemos este trabajo planteado. Bueno, te voy a pedir un favor entonces de que tomes el siguiente enunciado. Yo, como siempre, tengo esto aquí en la bilingüe. ¿Por qué? Por las razones que ustedes todos conocen y saben, etcétera. Pero por razones de tiempo, entonces te voy a dictar este problema. Esperemos que no nos tome mucho la lectura de este problema y entonces vamos a ver cómo hacemos. Con este problema, entonces ya prácticamente nosotros ya estamos muy adelante en un cubrimiento muy importante de ese tema tan importante. Bueno, entonces el problema dice así: se va a diseñar un intercambiador de calor. Entonces estoy con un problema que vamos a resolver desde la A hasta la Z.
va a diseñar un intercambiador de calor de coraza y tubos. De coraza y tubos. Vos ya tenés unas ideas por acá, etcétera, etcétera. Un intercambiador de coraza y tubos para calentar 2.5 kilogramos por segundo de agua desde 15 grados Celsius hasta 85 grados Celsius. Esa agua no es un agua de enfriamiento. Esa agua es un agua que se utiliza por ahí en un proceso y entonces se va a aprovechar que tenemos, ya van a ver, tenemos por acá un aceite caliente y entonces se va a calentar se va a calentar esa agua, pero esa agua es en un proceso por allí. No estoy hablando de agua de enfriamiento. Bueno, entonces se tiene que diseñar un intercambiador de calor de coraza y tubos para calentar 2.5 kilogramos por segundo de agua, 2.5 kilogramos por segundo de agua, desde 15 grados Celsius hasta 85 grados Celsius. Punto de guido. El calentamiento se lleva a cabo. El calentamiento se lleva a cabo por medio de aceite motor caliente. El calentamiento se lleva a cabo por medio de aceite motor caliente. Entre paréntesis, C sub P del aceite, 2350. 2350. Tenemos que este problema lo vamos a hacer en el sistema internacional. 2350 joules, numerador, denominador, kilogramo Kelvin. Kilogramo Kelvin. Bueno, entonces, el calentamiento se lleva a cabo por medio de aceite motor caliente C sub P 2350 julios, numerador, raya de quebrado, kilogramo Kelvin, el cual está disponible a 160 grados Celsius. Coma, pasándolo a través del lado coraza del intercambiador. Pasándolo a través del lado coraza del intercambiador. Bueno, entonces, el aceite circula lado coraza. Usted ya sabe muy bien cuál es lado coraza, lado tubos. Bueno, repito, el aceite circula a través del lado coraza del intercambiador. Punto de guido. Se sabe que el aceite provee un coeficiente de convección promedio. Se sabe que el aceite provee un coeficiente de convección promedio H sub O, porque el aceite está circulando por acá por fuera, H sub O, y ese H sub O vale 400, sistema internacional, 400, numerador watt, el watt, para información de algunos, el watt corresponde a julio sobre segundo. Bueno, 400 watts, metro cuadrado, denominador, watt arriba, raya de quebrado, metro cuadrado, Kelvin. Se sabe que el aceite provee un coeficiente de convección promedio de 400 watts metro cuadrado Kelvin en el exterior de los tubos, Bueno, punto seguido, punto seguido. 10 tubos conducen el agua, Entonces es un haz de tubos, formado por 10 tubos. Y esos tubos dan esos recorridos. ¿Está claro? Ya van a ver cuáles son los recorridos. Entonces, el haz de tubos por donde va el agua está formado por 10 tubos.
¿Sí me explico? No, 10 tubos, un haz de tubos. Bueno, 10 tubos conducen el agua. Punto seguido. Los tubos son de pared delgada, son de pared delgada. Esto es pared delgada. Esto es, ¿se parece a qué? Al BWG. Esto es un espesor de pared alto. ¿Esto se parece a qué? Se parece al Schedule 40 que usted conoce. Y esto es pared delgada. ¿Está claro? Bueno, entonces, 10 tubos conducen el agua. Punto seguido o punto y coma, como quieras. Los tubos son de pared delgada, de diámetro 25 milímetros. Entonces, ojo, como son de pared delgada, ese diámetro de 25 milímetros va a ser el diámetro interno, pero el diámetro externo es muy parecido al diámetro interno. ¿Por qué? Porque esta pared es muy delgada. ¿Está claro? Entonces, vamos a trabajar diámetro interno 25 milímetros. Y dan 8 pasos a través de la coraza. 8 pasos. Entonces, ese haz de tubos que está formado por 10 tubos da 8 pasos. Usted ya sabe qué son los pasos. Da 8 pasos a través de la coraza. Punto seguido. Si el aceite sale del intercambiador a 100 grados Celsius, si el aceite sale del intercambiador, el aceite que entró caliente a 160 grados Celsius, sale del intercambiador a 100 grados Celsius, determinar parte A. Determinar parte A. Rata de flujo másico, más flow rate. Determinar la rata de flujo másico. ¿De quién? Del aceite. Porque la del agua la tenemos. Esa es la parte A. Parte B. Determinar la longitud de los tubos, la longitud de ese recorrido de los tubos para alcanzar el calentamiento deseado. ¿Está claro o no está claro? Bueno, muy bien. Entonces, jóvenes, vamos primero que todo a lo siguiente. Nosotros ahí vamos a aplicar esa expresión de Ditus-Volter para obtener el HI, esa que ya vimos. Vamos a aplicar la expresión, por eso el énfasis que hacían en esa parte. Bueno, entonces, nosotros necesitamos unas propiedades. ¿Unas propiedades de quién? Unas propiedades del agua. Bueno, entonces, vamos a hacer aquí énfasis en esto. Entonces, si quieres colocar una viñeta antes de ver cualquier cosa relacionada con la solución del problema, vamos a trabajar con las propiedades del agua. ¿Está claro? Bueno, entonces, si quieres colocar allí ya en la solución, ya estamos en la solución del problema. Entonces, la vamos a hacer por ese camino. Vamos a hacer énfasis en las propiedades. Entonces, primera viñeta, ¿propiedades de quién? Del agua. Propiedades del agua, porque las necesitamos. El agua es la que va circulando por el interior de los tubos. Y entonces nosotros estamos buscando HI, que es lo que nos propusimos encontrar aquí. El HO nos lo dan en este caso. Ya buscaremos la manera nosotros de buscar HO, pero ya por lo menos ya estamos en esa dirección, en la búsqueda de esos coeficientes, que es lo único prácticamente que nos falta. Bueno, entonces, según empecemos ahí, propiedades del fluido agua. Bueno, muy bien. Según el modelo experimental de Ditus y Volter, nosotros tenemos que calcular las propiedades del fluido, de ese fluido, ¿a qué temperatura?
Entonces eso lo ves acá, ¿cierto? Lo ves acá. Me voy a salir, salgo para la ventana, eso lo ves acá. Entonces vamos a ver acá. Dice acá, las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura media aritmética, average bulk temperature. Entonces, vos podés tomar esa temperatura, sí o no. Entonces, a ver, ¿cuál es esa temperatura promedio aritmética del agua? ¿El agua entra a qué temperatura? El agua entra... A 15. El agua entra... No, señora. Sí, profe, el agua entra a 15 y sale 85. Ah, perdón, me equivoqué. Es que estaba Bueno, viendo profe. aquí, estaba viendo aquí en otra, me disculpas, estaba viendo en otra, clavé la mirada en otra sección del problema, del enunciado, y entonces, bueno, entonces, sí, perdón. La temperatura promedio del agua, el agua entra a 15 y sale ¿a cuánto? 85. Bueno. Quiere decir que la temperatura a la que vamos a evaluar las propiedades es ¿cuál? 35. 50 grados Celsius. Bueno, 50 grados Celsius, ¿cierto? Porque 15 más 85 me da 100, dividido 2 me da 50. Bueno, resulta, pasa y sucede entonces que ¿dónde? Pero no salía 80. ¿Qué? No, pues no. ¿Salía 80 o 85? No. En el enunciado decimos que se va a calentar 2.5 kilogramos por segundo de agua desde 15 grados Celsius hasta 85 grados Celsius. Eso decimos en el enunciado. Sí, está bien. Oye. Sí, profe, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, temperatura promedio aritmética, 50 grados Celsius. ¿Para dónde nos vamos? Entonces nos vamos para las tablas. Vamos a ver bueno, qué tenemos. Gracias. Bueno, nos vamos para las tablas. Ay, carachas, ¿y por qué no me salió aquí las tablas? Permíteme aquí, properties. Ay. Bueno, el documento que ustedes tienen, les pido el favor de que lo invoquen, el documento donde tienen las propiedades de los fluidos. Yo lo tenía por acá, pero por acá carachas. Es que no sé qué está sucediendo hoy. Tengo por acá un diablillo metido. Y entonces, permitidme un segundo. No, pero eso no está aquí. Bueno. Míralo, si tienes este documento, el apéndice I. Sí, Oye, profe. bueno, entonces en la primera parte tenemos los gases. Bueno, entonces los gases ahí están los gases, etcétera. Bueno, y bueno, esto está ya terminando por acá, terminan los gases. Y luego tenemos por acá los líquidos. ¿Y cuál es el primer líquido que aparece? El agua. Bueno. Entonces, lo que te voy a pedir en primera instancia, vamos a trabajar no en este sistema que tenemos acá, que es el sistema inglés, sino en el sistema internacional en donde está formulado el problema. Pero fíjate que tenemos un pequeño inconveniente. Por acá, la temperatura la tenemos en Kelvin. Entonces, esos 50 grados Celsius los tenemos que llevar a Kelvin. ¿Cuánto te arrojan esos 50 grados Celsius en Kelvin? ¿Cuánto te arrojan? Pero entonces recuerda que los Kelvin son los grados Celsius más 273.15. Bueno, entonces, ¿cuánto te arroja?
323.15 Kelvin. Bueno, entonces, a esa temperatura vamos a trabajar en esta tabla. Entonces, fíjate, 323, entonces tenemos que hacer por acá una serie de interpolaciones. Bueno, entonces vamos a empezar acá en orden de aparición. Vamos a empezar en orden de aparición acá. Entonces, esta densidad no la necesitamos. La densidad no la necesitamos. Vamos, no la necesitamos. Ya van a ver por qué no la necesitamos. Esta no la necesitamos. Ahora, el C sub P. Entonces necesito el C sub P. ¿Cuánto te da el C sub P? Vamos a trabajar todos con la nomenclatura o con la convención mejor que hemos manejado en el curso. ¿Cuál es esa convención? La convención me dice que vamos a trabajar con 4 cifras decimales. Entonces, ¿cuánto te da el C sub P? Tenés que interpolar por acá. Tenés que interpolar y necesito un valor del C sub P. En estas unidades, Julio, kilogramo, Kelvin. ¿Cuánto te arroja eso? Bueno, ahí te dejé interpolando. Yo me voy a salir de acá. Ahí te dejé interpolando. Bueno, hay 22 estudiantes hoy aquí en la clase. ¿Cuánto te dio la interpolación? Necesito que todos trabajemos en esto porque pues esta tabla ya la habíamos manejado, etcétera, pero ya se llegó el momento de que usted definitivamente, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto? A mí me dio 4.178.045 joules sobre kilogramo Kelvin. Bueno, entonces ese valor me gusta. Repítelo, por favor. 4.178.045 joules sobre kilogramo Kelvin. Muy bien, perfecto ese valor. Ese es C sub P. Bueno, ahora vámonos para esta belleza. Pero antes de pasarnos para esta belleza, fíjate estas unidades, Pascal segundo. Entonces vamos a hablar sobre esas unidades Pascal segundo. ¿Sí o no? Entonces vamos a ver, antes de hallar un valor numérico, vamos a ver qué significan esas unidades. Pascal segundo. Pascal multiplicado por segundo, ¿cierto? Bueno, entonces tienes esto. Entonces me voy a salir un momentico de ahí, de esa ventana. Bueno, ¿eso cómo lo podemos entender, ese Pascal segundo? Bueno, entonces usted sabe muy bien que un Pascal corresponde a Newton entre metro cuadrado y esto multiplicado por segundo. ¿Sí estamos? Bueno, eso lo sabes bien. Ahora nosotros sabemos que un Newton corresponde ¿a qué? A kilogramo masa metro segundo cuadrado, ¿cierto? Eso es un Newton, esto es un Newton. Kilogramo, el Newton corresponde a kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí o no? Newton. Y el otro pedazo que tenía ahí, entonces de otro lado yo tenía segundo y metro cuadrado. Finalmente, ¿eso qué me arroja? Esas unidades Pascal segundo, ¿qué me arrojan? Entonces eso me queda kilogramo, metro abajo y segundo abajo. ¿Sí estamos o no estamos? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ¿y está bien? ¿Sí está bien esto que hacemos? Bueno, Sí, entonces de una vez te pido el favor de que para que no te enredes cuando vas a usar la tabla, Pascal, allá donde dice Pascal multiplicado por segundo, entonces de una vez le coloques a eso kilogramo
Le puedes colocar acá kilogramo arriba en el numerador y en el denominador metro segundo aquí en el denominador. Bueno, ahora necesito que ya habiendo aclarado estas unidades, entonces me des la viscosidad dinámica a esa temperatura de 323.15 Kelvin. ¿Cuánto te arroja eso? Si están trabajando ahí, ¿cuánto te da eso? Profe, me da 563.605 kilogramos sobre segundo metro. Ojo, jovencita. Ojo, jovencita. Repíteme el número. 563.605. Bueno. Y eso está bien, pero fíjate el encabezado que tienes acá. Fíjate este encabezado que tienes acá. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuánto te debe dar el valor? Porque fíjate que yo no necesito la viscosidad por 10 a la 6, sino la viscosidad sola. Yo necesito esta viscosidad dinámica o absoluta sola. Yo no necesito eso por 10 a la 6. ¿Está claro? Entonces, el valor de la viscosidad, ¿cuánto me tiene que dar? Usted misma, Tefa. Profe, ya lo estoy calculando. No, pero es que ya lo calculaste, mija. Oye, Tefa. Sí, profe, espere que borre todo. No, pero no. Ese valor que tenías por aquí, que habías interpolado por acá, ese valor está bien. ¿Eso te dio cuánto? ¿500 qué? 563.605. Ese valor está bien, pero entonces ya te voy a decir por acá. Mira. Oye, Tefa y todos ustedes, Tefa. Sí, señor. Lo que obtuviste fue esto, ¿sí o no? Que este por 10 a la 6 es igual a esto, ¿sí o no? Pero, Sí, señor. pero no necesitas esto acá, sino que necesitas este. Entonces, ¿qué haces con este 10 a la 6? Lo pasas por aquí a dividir. Entonces, esto te queda por 10 a la menos 6. ¿Me explico? Sí, profe. Ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso. Por eso estamos haciendo este ejercicio, que este ejercicio ya trae todo. Este ejercicio ya tiene todo. Y por eso lo estamos haciendo paso a paso, con detalle, para que usted ya entonces tome nota de estas partes finales del tema de los intercambiadores. ¿Me explico? Bueno, entonces finalmente, Tefa, ¿cuánto te dio la viscosidad? Repíteme. Con número, valor numérico y con unidades. ¿Cuánto? 563.605 por 10 a la menos 6 Pascal sobre segundo. No, pero ya eso de Pascal por segundo ya Kilogramos sobre metro segundo, bro. Kilogramo sobre metro segundo. Bueno, muy bien. Hasta ahí vamos perfectamente. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Entonces necesitamos esta es la viscosidad dinámica,
perdón, cinemática, que esa no la necesitamos. Esta conductividad térmica sí la necesitamos. Entonces necesito que me des el valor de la conductividad térmica en estas unidades. Estas unidades sí no hay necesidad de, porque esto es watt, que es julio sobre segundo. Entonces acá, ¿quién tiene una pregunta? Yo, profe Alejandra, ¿es a las 6 o a la menos 6? Por eso, mi hija, por eso, No, pero profe, por eso, no, pero presten atención, presten atención. En esta columna, esto es lo que aparece en el encabezado de la columna. ¿Está claro? ¿Sí o no? Y en la interpolación te arroja este número. Pero yo, ¿qué necesito? Yo necesito es el valor de la viscosidad, no este por 10 a la 6, sino este. Entonces, ¿qué hago con este 10 a la 6? Lo paso para el otro lado, me queda en el denominador y vuelvo y lo subo. Entonces, ¿cuánto me queda? Este por 10 a la menos 6, en esas unidades que aparece allí. ¿Está claro? Profe, pero yo creo que la pregunta Aleja es válida, porque no daría por 10 a la menos 6, sino por 10 a la menos 4. Ay. No, señor, no, señor. ¿Y por qué por 10 a la menos 4? A ver, necesito, necesito que interpoles aquí con 323.15. ¿Cuánto te da este número? ¿Cuánto te da ese número? Oye. Profe, no, lo que pasa es que la compañera está confundida, es porque cuando usted divide ese valor por 10 a la 6 en la calculadora, le arroja 5.63 por 10 a la 4. Si usted corre dos decimitas a la derecha y le sigue dando por 10 a la menos 6. Esa es la confusión de la compañera. No, de hecho esa no es mi confusión. Lo que pasa es que pensé que como arriba decía por 10 a la 6, era que el número tenía que ir por 10 a la 6, o sea, el número que encontráramos. Pero entonces el profesor me aclaró que no, que ese número se pasa a dividir. Pensé que a era ver. que el número iba pues expuesto a las 6, pero no, usted me dice que lo pasamos a dividir, entonces ya entendí, profe. Gracias. No, pero entonces que quede claro, mira. Esto lo vamos a dejar acá en espera, esta parte de acá. Entonces, vamos a interpolar aquí con 323.15 por acá. ¿Cuánto te arroja este valor por aquí? ¿Cuánto te arroja ese valor? 560.600. No, dame el valor exacto. ¿500 qué? 63. Eso es distinto. 563.60.605, ¿cierto? Sí, profe. Obtienes por acá. Bueno, entonces ahí te pido el favor ¿cuáles son estas unidades Pascal multiplicado por segundo? ¿Eso corresponde a qué? Oye. Ay. Las unidades Pascal multiplicado por segundo corresponden a esto. ¿Qué es un Pascal? Newton entre metro cuadrado multiplicado por segundo. ¿Qué es un Newton? Kilogramo por metro entre segundo cuadrado multiplicado por segundo entre metro cuadrado. Finalmente, todo esto va a ser ¿qué? Kilogramo entre metro segundo. Bueno, muy bien. Este valor ya lo obtuviste de esta manera. ¿Y eso es igual a qué? Al encabezado que tienes allá. Ya tienes ese encabezado. Entonces no tienes por qué perderte. Tienes este encabezado. Mu por 10 a la 6. Igual a 563.605. Y entonces eso es lo que tienes acá. Mira, aquí está. Entonces, yo necesito este valor de mu. ¿Qué hago?
Pues simplemente este lo paso para abajo y me queda sobre 10 a la 6 y lo subo y entonces me queda 10 a la menos 6. Este número por 10 a la menos 6, ya, eso es todo. Yo no veo por qué. ¿Sí me explico o no me explico? Bueno, muy bien. Ahora vamos a la conductividad